Hola Hola Martín, Francisco, ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, para comenzar, bienvenido a esta edición de Perspectiva Joven. Agradecemos que estés con nosotros. Y para arrancar, quería que nos comentes un poco sobre vos, quién sos, y también de qué trata la Asociación Civil Río Paraná. Bueno, Francisco, yo soy abogado, yo obviamente soy liberal. Bueno, formamos una asociación que es en el año 2014. En Ajá, aquel momento, digamos, no había, yo por ejemplo no conocía a ningún liberal en la ciudad de Santa Fe. Bueno, un contexto absolutamente distinto del que encontramos hoy, en el cual uno se pone a hablar y ya gracias a la figura de Milei, gracias a la figura de Spert, de Manuel Adorni, empieza a encontrar un montón de personas que en realidad se dieron cuenta que comparten las mismas ideas que uno está defendiendo. Son ideas que uno también, digamos, tuvo que vencer cierta resistencia cultural en la cual fue creado, fue educado. Ya una cuestión que hablábamos con Javier Milei era el tema del adoctrinamiento. Empezamos en la escuela ya con cierto adoctrinamiento, ¿no? Seguimos en la facultad, de hecho la facultad justamente busca una especie de feedback, ¿no? De educar con una instrucción, con una doctrina determinada, para formar a su vez profesionales que lo sigan reproduciendo y sigan alimentando el sistema. Bien, dentro de ese sistema éramos cuatro o cinco personas de distintos tipos que nos contactamos a través de Internet, algo muy parecido a lo que pasó con el Partido Liberal Libertario. ajá. Bueno, fue algo muy parecido. Nos dimos cuenta que, ¿Vos, bueno, que vos queríamos... estás participando con los del PL, el Partido Libertario, o no? No, 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 Ah, perdón. no. Bien, nos dimos cuenta de que había que hacer algo. La cuestión estaba en si arrancábamos con una difusión de ideas o si arrancábamos con una cuestión política. La Ujú. cuestión política, bueno, mucho no ha variado, digamos, no sigue habiendo una oferta liberal fuerte en el día de la fecha. Eh, Lamentablemente sigue habiendo desunión con los liberales. Esperemos que esta solución se pueda revertir, ¿no? Pero bueno, Sí. al final optamos por la difusión de ideas, porque pensamos que esa es la mejor manera de empezar a aportar un granito de arena. O sea, un cambio que Ujú. demora mucho tiempo, tiene que ser una tarea constante, pero creemos que a la larga se van a ver los frutos. Ah, bien. A ver, recién mencionaste algo que me llamó la atención, eh, sobre perdón que por ahí pasemos rápido a algo de política, pero mencionaste que faltaba unidad, ¿sí? Dentro del liberalismo. Se armó más o menos un partido político en las últimas Sí. elecciones, se salió adelante, por lo menos tuvo un podio, digamos, en el que se pudo traer las ideas liberales a un escenario, pero ¿cuál crees que sería el problema dentro del liberalismo en Argentina, claramente, por cuál tenemos estas asimetrías de, bueno, nos podemos unir? Yo creo que es un problema, Pregunta difícil. sí, hay muchos factores. Obviamente están las cuestiones personales, está el ego, está bueno, el hecho de querer destacarse uno más que el otro, que eso es algo inherente a, creo, todas las ideologías. Creo que falta un cierto horizonte a largo plazo, que nos podamos poner de acuerdo en algunas ideas y decir, bueno, de acá en adelante construimos. Eh, Quizás, obviamente, va a haber algunas personas que estén a favor o en contra del aborto, por decirte un ejemplo. Pero eso Ujú. no tiene que ser un factor de desunión, sino que tenemos que ver qué es lo que nos une para poder participar políticamente.
Yo creo que eso es lo que está pasando. O sea, una cuestión de ego y por el otro, creo que se le da más importancia a las diferencias y se subestima el problema. Porque sigamos de esta manera y los partidos políticos van a ser los mismos. No va a haber ningún cambio, ninguna propuesta superadora. Claro. Sería un problema ahí de tratar de encontrar nuestras igualdades, digamos, en nuestras ideas, que por cierto las tenemos y muchas, pero bueno, es un problema con el que nos enfrentamos. Sí, Igual vamos a ver cómo avanza, ¿no? es una cuestión de liderazgo, ¿no? El liderazgo, que es algo que se estudia, demuestra que en realidad en cualquier equipo, ya sea una empresa, ya sea, bueno, un partido político, lo que hay que buscar es lo que los americanos llaman the big picture, o sea, ver cuáles son nuestros objetivos, qué es lo más importante. Entonces, en base a eso, tratar de construir. Y las diferencias, bueno, tratar de resolverlas o internamente, pero siempre teniendo en claro el objetivo principal. Claro. Eh, Martín, a ver, te cambio de nuevo el eje de la conversación. Y bueno, al comienzo ya nos mencionaste, ya sabemos que ambos somos partidarios del liberalismo, pero quería indagar un poco más en tu formación, digamos, ¿sí? En cómo atravesaste todo lo que es el liberalismo, te conectaste al comienzo con Milei, pero después fue evolucionando eso. ¿Nos podrías contar un poco más? Sí, por supuesto. Yo creo que es una cuestión un proceso, algo muy gradual. No fue una cuestión de un día para el otro. De hecho, yo comencé, bueno, siguiendo algunas ideas de Fernando Iglesias, que me llamaron la atención justamente porque en esa época, año 2009, 2010, se hablaba mucho de lo que era, bueno, el industrialismo, que hay que defender la industria nacional. Y yo, digamos, creía también en eso, ¿no? También influenciado por, bueno, por mis contactos, por mi familia. Cuando leí esa postura, la de Fernando Iglesias y la de que en realidad el industrialismo de por sí está mal, que es una concepción un poco impuesta, eso digamos fue el puntapié inicial. Ujú. Luego de eso empecé a leerlo a Agustín Echevarne por Twitter, cómo, bueno, me acuerdo que se estaba debatiendo la estatización de YPF en esa época. Y yo le comento justamente que, bueno, que Repsol en esa época no había hecho inversiones y Agustín Echevarne me dice en un momento, no hizo inversiones justamente porque fijaron precios máximos. Después se dio que me recomendaron un libro, El Camino de Servidumbre de Hayek, en el cual, bueno, una de las cuestiones que se remarca es el tema de los precios, o sea, por qué los precios no tienen que ser, no tienen que ser intervenidos. Y Ajá. ahí fui atando cabos, ¿viste? Entonces uno por ahí tenía, no sé, yo tenía cierta resistencia a decir soy liberal, porque yo decía, bueno, en algunas situaciones el Estado puede llegar a intervenir. Y yo creo que me sirvió al ponerme en contacto con algunas personas, los que constituimos la asociación, y bueno, darnos cuenta que en realidad sí, éramos liberales. Justamente eso fue un descubrimiento de uno mismo, ¿no? Pero yo creo que hay tanta carga cultural en contra del liberalismo que, bueno, Sí. uno tiene que justamente hacer un esfuerzo por salir. Yo creo que ahora eso cambió, es como te decía al principio. En aquel tiempo, bueno, no sé, no estaba ni Milei ni Spert, o sea, Esper estaba, pero estaba oculto. El mainstream, que de esa época era absolutamente distinto del presente. Yo recuerdo, bueno, este verano, en Mar del Plata, pasamos con unos amigos cerca del centro. Yo veo que había cola de 2 o 3 cuadras y después me enteré que estaba Milei. Entonces, en ese momento yo dije, bueno, claramente la cultura argentina cambió. No sé si es suficiente, o sea, obviamente, falta muchísimo, Claro. pero claramente hay una cuestión, hay un cambio
y se está viendo, ¿no? Es una cuestión muy auspiciosa. Sí, el cambio, bueno, a ver, claramente Milei disrumpió un montón de cosas, salió en la tele, llamó la atención, todos hablan de él y él metiendo, metiendo la palabra del liberalismo a todo el mundo. Eh, Tengo entendido que ustedes hicieron unos eventos con él, ¿no? Con la asociación. Sí, sí, así es. Tuvimos una entrevista eh, hace poco, ahora un mes aproximadamente. A Milei nosotros lo conocimos año 2015 y yo Ujú. en un momento le pido una foto porque a mí me gustaba, yo lo seguía, había leído algo que él había escrito, después seguía el programa de radio de Maslatón, en el cual hablaba de Keynes, y en ese Ajá, momento me resultó muy novedoso la idea de que justamente al ser el Keynes parte del mainstream, cómo alguien lo critica tan abiertamente y sin pudor. claro. Y bueno, yo le pedí una foto y en ese momento él me dice, me estás haciendo sentir famoso. 2 años después, nosotros lo trajimos a Santa Fe. Él dio una charla y bueno, bastante público, pero no era, digamos, no era lo que él llega a llenar hoy en día. La gente lo Ujú. paraba, le pedía fotos, pero no era tan conocido. Y hoy es una cuestión exponencial el crecimiento que tuvo y que está teniendo. Ah, bien, lo agarraron en sus comienzos. Fueron los pioneros. Me parece muy sabio la postura de él de justamente de no no meterse en el barro de la política Ujú, y de comprender que su postura hoy en día está más cerca de unir a todo el liberalismo que de ponerse a participar, de competir, ¿no? De inútilmente embarrarse, meterse en algo que por ahí no es tan fructífero y al final termina desvirtuando el mensaje. ujú, claro. Este, a ver, Martín, te pregunto un poco también de nuevo con tu formación en liberalismo. Me habías comentado anteriormente que estuviste, participaste en el Instituto Cato. ¿Nos podés contar bien de qué trataba esa participación? Menciono esto porque Eh, el que me acuerdo es el más sí, representativo. sí, Cato fue justamente el primer evento que asistí en Chile, en el cual hubo desde los comienzos de la escuela austríaca hasta la actualidad. Yo creo que es obviamente una cuestión bastante teórica, ¿no? Que por ahí es difícil de transmitir. Eh, Como en el caso de Adorni, en el caso de Ricardo López Murphy, que por ahí tratan de ir a cuestiones un poco más específicas de la economía. Ujú, claro. Te pregunto, ¿qué importancia ves en la formación de los jóvenes hoy en el liberalismo? Porque, bueno, muchos por ahí, no sé si también tenés a veces la sensación de que uno repite cosas, pero no las asimila del todo. Y más pensando en un futuro, ¿no? Mirá, yo creo que cada uno tiene su evolución. El hecho de que hoy en día no tengamos esa Matrix que de alguna manera iba llevando a la gente, a la cuestión cultural, hacia un terreno determinado y que hoy haya un poco más de libertad en ese sentido, eh, yo creo que es un gran paso. Después cada uno va a tener su evolución. Como todo, yo creo que hay muchos jóvenes que están o sea, que muy bien empiezan a descubrir las ideas de la libertad, pero que por ahí hay algunos grises que les cuesta discernir, pero no es porque ellos están mal y hay que criticarlos. O sea, yo creo que ellos tienen No. su evolución, van a tener su evolución. Yo creo que, sobre todo si una persona quiere ingresar al tema de la política o estudiar la política, yo creo que eso es algo que es como todo. O sea, discutimos ideas, perfecto,
pero tengamos un espíritu crítico, o sea, pongamos en duda aún lo que nosotros creemos, eh, y tenemos que saber justamente cuándo aplicarlos, en qué momento aplicarlos. Yo creo que por eso es muy positivo que empiecen a descubrir las ideas de la libertad. Pero obviamente hay grises y es necesario que los tengan en cuenta. Está bien, entonces es un proceso, digamos, es mejor que lo encuentren y después que vayan aprendiendo con el tiempo a moldear mejor sus ideas, digamos, ¿no? Eh, a ver, Martín, te consulto, volviendo a un tema que hablamos antes, de la parte política, más bien, en realidad quiero hablar del tema de la coyuntura. Hoy en día, ¿cómo ves el escenario político en Argentina? Eh, si querés, oficialismo contra oposición que no existe aparentemente. Sí, ¿nos podrías hablar un poquito sobre eso? Sí, muy bien, como vos dijiste, oposición que no existe. La verdad que se está viendo poco y nada la, sí, no quiero decir las críticas, pero los reparos que se están poniendo al tema de la cuarentena, por ejemplo. Yo creo que el tema de la reta es vergonzoso porque es algo, eh, digamos, vos no podés tener, en primer lugar, vos no podés tener dignidad si vos, teniendo un jefe político o teniendo a alguien al que vos representás, hacés como si nada en la misma que están ocurriendo, bueno, que es Que se desconectó. constitucional, se, se están viendo vulnerados con el tema de la cuarentena. Hay un claro interés político, hay un claro aprovechamiento político de la situación, bueno, de toda la cuestión económica, y la verdad que no tengo perspectiva positiva para cuando salgamos de la cuarentena. La emisión monetaria es tremendo y eso se va a empezar a ver en el escenario. Yo creo que, mirá, a Milei cuando le preguntaron por el tema de cuándo va a haber hiperinflación, él tampoco dijo, mirá, el tiempo, dijo algo así, como que el tiempo lo conoce Dios, pero que es inevitable. O sea, una cuestión que toda esa emisión monetaria va a terminar cayendo en precios. Sí. La verdad que, bueno, después cuando se abra todo, se vuelva a abrir todo, ahí se van a notar todos los problemas, ¿no? Eh, Mira, te quería preguntar particularmente cómo lo estaban viviendo, estás viviendo en Santa Fe, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ahí todo este tema de la cuarentena y también lo que pasó hace no fue mucho tiempo atrás, lo de Vicentín. Bueno, con respecto a la cuarentena, obviamente tuvimos una cuarentena estricta. eh, Después, obviamente, se fue flexibilizando Santa Fe en particular. La ciudad de Santa Fe estuvo, no recuerdo si 60 días sin ningún caso, lo que llevó a que haya, bueno, a ver, como en el resto del país, en los cuales no hubo tantos casos, pero una flexibilización casi total. Eh, lo que sí es una cuestión un poco rara que no haya tantos casos. Eh, Particular porque nosotros en la vecina ciudad de Paraná, por ejemplo, hay bastante más casos que en la ciudad de Santa Fe y tenemos contacto a diario. O sea, que para mí es una cuestión que se está sosteniendo con alambre. En cualquier momento, no sé, no quiero ser agorero, pero bueno, lamentablemente es una situación que se va a ver el tema del crecimiento de casos. Espero que no podamos, que no volvamos a fase uno, pero yo creo que vamos en ese camino, ¿no? Lamentablemente. Bien, con respecto al tema de Vicentín, yo creo que el gobierno tuvo que dar marcha atrás porque
en una situación que se le iba de las manos. De hecho, Ujú. el gobierno de Perotti salió a defender un proyecto que era el de, bueno, lo que los de Vicentín decían que era una expropiación light, pero que seguía siendo una especie de expropiación. Tuvo que actuar de alguna manera equilibrista el gobierno, del mismo signo político que el gobierno nacional, pero que es un gobernador que viene del sector productivo y sabe la importancia que tiene Vicentín. Entonces, de Claro. alguna manera estuvo tratando de mediar. Yo creo que fue más fuerte, más que la mediación del gobernador, fue más fuerte la presión de la gente que se hizo notar, en particular la población de Avellaneda y de Reconquista, que salieron eh, enseguida, ¿no? Pero acá hay una Sí. observación que hay que tener en cuenta, porque se habla mucho de que, bueno, no, porque Vicentín está endeudado con el Banco Nación y entonces por eso nos da, de alguna manera, les habilitaría a ser expropiados. O sea, eso es una ridiculez por varios aspectos. Primero, justamente el hecho de que, a ver, el Banco Nación prestando a una empresa privada cuando otros bancos privados no lo hacen. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena? ¿No es de alguna manera el Estado, es el Estado apoyando a algunas empresas en particular? ¿No es el Estado el árbitro que no debería intervenir, interviniendo eh, con una mano negra? O sea, es un problema de, justamente, hay un estatismo que no debería estar. Eso por un lado. Por el otro se decía no, porque Vicentín está triangulando a través de su sucursal en Paraguay la venta de soja argentina por el tema para evitar las retenciones. Bueno, Ujú. justamente, a ver, sacá las retenciones, bajá impuestos y vas a ver cómo la empresa se recupera. No es, no es, porque de vuelta te lo pretenden marcar como que es el Estado viniendo a salvar y protegiendo, cuando en realidad no, justamente es el Estado. El problema es el Estado. Y otra cuestión a tener en cuenta, que también es una cuestión que la tenemos que enseñar, que cuando hay una empresa que quiebra, ya sea un banco, una automotriz, eh, el Estado no tiene que intervenir. ¿Por qué no tiene que intervenir? Justamente porque si fue el mercado el que la terminó castigando, ¿por qué tiene que venir el Estado y premiando a los ineficientes? O sea, termina resultando más caro, nos termina resultando más caro a todos eh, que el Estado venga y termine premiando a un ineficiente antes de que vayan otras personas que son más eficientes y desempeñen una mejor función. Claro, el Estado ya entorpeció las cosas prestándole plata, digamos, y ahora cuando realmente ya está a punto de tirar la pata los quieren salvar. No tiene sentido, digamos. Comprensible. Ahora después, bueno, tenés el gran problema, que ahí es donde muchos capaz, justamente este es el gran problema que capaz tenemos en Argentina, es el miedo a la pérdida del trabajo. Entonces ellos Sí, con la excusa de que no, mira, van a perder el trabajo, agarran, te dicen doble indemnización, no puedes despedir, todo eso, y al final, sí, es que es siempre la misma historia, ¿no? Es un parche sobre otro parche. Eh, exactamente. Justamente quieren proteger o mantener los empleos, desregulen, quiten retenciones, quiten impuestos y vas a ver cómo todos esos empleos se mantienen. Es de vuelta, justamente ese es el rol que tenemos nosotros, que bueno, obviamente también tienen ustedes, que es el de difundir que las ideas de la libertad y sobre todo cambiar el enfoque, porque siempre el enfoque de la población es pedir más Estado, o sea, pedir, bueno, Ujú. ¿cómo podemos
solucionar este problema, que venga el Estado y que solucione el problema, ¿no? Llamamos a la policía. Bueno, no es así. Eh, sí, estoy de acuerdo con eso. La verdad que, bueno, es un trabajo duro el que vamos a tener que hacer porque tenemos que tratar de llegar a todos y en todos los rincones del país para tratar de cambiar esto. Eh, Te quería hacer una última pregunta más o menos para ir cerrando por lo que se viene, ¿sí? Este fin de semana, bueno, el jueves, 9 de julio, y se estaba esperando hacer una convocatoria para salir a las calles. No sé si estuviste al tanto. ¿Qué pensás que podría? Sé que no es algo muy esto de hacer futurología, digamos, pero ¿qué estarías esperando con esta reacción que puede venir de la gente el 9 de julio particularmente? Y la verdad que sí, puede ser cualquier cosa. Eh, Como vos decís, no, futurología no, no lo sé, pero claramente hay un cansancio por parte de la población y se va a hacer sentir. No sé si ahora este 9 de julio, pero en algún momento se va a hacer sentir. Eh, Sobre todo lo que está pasando en AMBA. Sí, sí, sí. Este, bueno, y a ver, normalmente para cerrar más o menos la charla, me gustaría que nos digas, ¿sí? ¿Qué esperás de los jóvenes en el liberalismo? ¿Sí? ¿Qué esperás en un futuro para la Asociación Civil Río Paraná? Y para cerrar, me gustaría que nos comentes 3 libros que te hayan marcado, ¿sí? 3 preguntas al final te hice. Eh, pero bueno, tómate tu tiempo, tranquilo. Así que Bueno, Francisco, en primer lugar, para los jóvenes, me gustaría que obviamente que sigan con el tema de la militancia, que militen políticamente, ¿no? No solo con el tema de la difusión de ideas, sino con la militancia política. Yo creo que hay que participar, hay que meterse. Yo estoy de acuerdo con el tema del entrismo, ¿no? Entrar en el partido político que a uno le parezca más conveniente, pero defender las ideas, hacer, convencer no solo a los miembros del partido político, a la población en general, y tenemos que plasmar el cambio cultural, lo tenemos que plasmar en la acción política. Los jóvenes de la asociación en la que estoy lo saben muy bien a eso, están participando, así que bueno, yo espero que sigan en la misma posición. Con respecto a los libros que me dijiste, 3 libros, ¿no? Que te recomiendo. si querés 3, pueden ser 2, pueden ser 4, lo que, lo que quieras. Bueno, mira, en primer lugar, como te había dicho, Camino de Servidumbre. Ese fue el libro que es un libro que es bastante áspero para leer. No sé si ves por la traducción o qué, pero realmente hay un antes y después de ese libro. Yo creo que te cambia todo el pensamiento, te cambia la manera de ver las cosas, el paradigma, ¿no? Ujú. Eh, Después también, bueno, la virtud del egoísmo de Ayn Rand, creo que eso es algo, también es bastante, por ahí para el que no lo sabe, no conoce, es bastante chocante, pero en realidad justamente es un egoísmo bien entendido. Eso es algo eh, que no tenemos en nuestra sociedad. También te recomendaría, hay un libro bueno, de Samuel Gregg que se llama Razón, Fe y la lucha por la civilización occidental. Esto es un libro un poco más orientado a los valores cristianos y a la asociación occidental y por qué es perfectamente compatible la cristiandad con el capitalismo. Eso es algo bueno, que la Iglesia Católica no toda la Iglesia Católica, pero una gran parte no lo ve, eh, y por el contrario terminan difundiendo algún tipo de podrismo.
Ujú. Y por último, bueno, un libro que fue base para mí fue El Príncipe de Maquiavelo. Yo creo que por eso recomiendo el tema de ingresar a la política, meterse y bueno, ver que es un mundo totalmente distinto, no incompatible, pero es distinto del de las ideas. Eh, Uno puede ser muy brillante en las ideas, pero si no tiene la herramienta que es la política para llevarla a cabo, y bueno, no se van a ver los resultados, ¿no? Claro. Yo creo, por eso yo en particular soy muy defensor de Carlos Menem, eh, y del menemismo en general, de la década de los 90, porque yo creo que hubo una articulación muy buena entre lo que fue la parte política, la praxis política, el ejercicio del poder y las ideas que, bueno, le aportó en su momento Alzogaray y que también le terminó aportando Cavallo, entre otros, ¿no? Claro. Eh, bueno, Martín, de nuevo te agradezco por estar acá con nosotros. Es un bienvenido en esta casa. Así que bueno, Igualmente, no sé, Francisco, me imagino que más adelante igualmente sos estaremos otra bienvenido a vez en Santa Fe. contacto. Sí, vamos a tratar de ir si nos dejan en algún momento. Sí, en algún momento va a terminar. Bueno, Francisco, muchas gracias. Un Bueno, gusto. gracias a vos. Bueno, gracias a los que están participando también. Bueno, nos vemos mañana en otra edición de Perspectiva Joven. Buenas noches.